todos. La mañana está fría y estamos, voy a decir, prácticamente en familia, no voy a quitar el prácticamente, estamos en familia. Pero empieza la segunda jornada, que ayer hemos empezado, las cuartas jornadas tipo mujer, que aprovecho, también voy a bajar arriba. Es una anécdota que no la hemos comentado, tampoco parece que lo cuento. Si es que Lourdes habla muy alto. Gracias. Bueno, en total y conclusión, las primeras jornadas fueron 3 días antes de la pandemia. 3 días, empezaron las primeras jornadas que no teníamos ni idea. Ya colaboraba en aquel entonces el Colegio de Enfermería con la anterior presidenta, con Rocío Carmelloso, y nos tiramos una semana para anularlas, pero en nuestra ignorancia decíamos, qué tonterías, qué bobadas, no va a ser para tanto, ¿cómo vamos a anular algo que ya estábamos a una semana de que lo hicimos un jueves? Exactamente, ni 3 días. Esto es un jueves por la tarde en la Plaza de Abastos, en el sitio anterior que ya han hecho las 3 ediciones, y ya el sábado nos cerraron a todos. Bueno, dimos hasta un cóctel, digo, lo que es la ignorancia y el no saber que tú estabas, Carmen, en él, y Carmen, la presidenta de AMAT, y bueno, mucha gente. Bien, no me voy a enrollar porque era simplemente una anécdota de lo que es querer sacar proyectos adelante y pelear por ellos. Bueno, ayer ha sido la primera jornada, estamos felices de poder realizar esta cuarta y decir que esto se hace, lo organiza PMK con la ayuda del Colegio de Enfermería de Cantabria y la Asociación de Creadores. Esto es posible también porque el Ayuntamiento de Torrelavega es el que cede el espacio y colabora, y el Grupo PIGMA. El Grupo PIGMA, que hoy una de sus empresas tendrá la directora de Netkia a partir de las 5 de la tarde. Bueno, hay muchísimos colaboradores, muchísimas empresas, los móviles que estáis viendo son de la ropa, empresas de Torrelavega, las estufas también de una empresa de Torrelavega, el sonido de Decibelios, también un empresario de Torrelavega. Bueno, no me voy a enrollar más. Hoy la Universidad Europea del Atlántico es el gran centro de formación que tenemos en Cantabria, a nivel privado, que tiene un nivel impresionante de docentes. Pues tenemos el placer de tener a Pilar Mier, pero yo antes de dar paso a la persona que lleva las relaciones institucionales del Atlántico, Elena Palacio, una buena amiga. Elena, me dejo que mejor presentes a Pilar, porque yo la acabo de conocer, su trayectoria la conocía y mucho, pero personalmente no. Es lo que tiene las redes. Con lo cual, Elena, te dejo que la presentes y yo me pongo a escuchar. Gracias, Miguel. Lo primero, agradecerte, Miguel, la organización de estas jornadas, que año y con tesón y con muchísimo trabajo. Creo que todos los que conocemos a Miguel sabemos que la capacidad de trabajo que tiene, y sobre todo siempre por y para Torrelavega. Siempre desarrolla actividades de interés en Torrelavega y bueno, pues agradecerle un año más que lo haya hecho y mucho más que cuente con nosotros como Uniatlántico. A vosotros por asistir, aunque sea un reducido grupo, tenéis interés y por supuesto aquí hemos traído a una de las joyas de la corona, aún que veáis la juventud, su juventud. Es una persona que está vinculada a la universidad hace unos meses. Ella es Pilar Mier, ella es doctora en química, además con un premio académico de excelencia. Doctora en química que obtuvo en el 2008, en la época en la que estábamos empezando una crisis y estábamos en plena incertidumbre, obtuvo el premio Emprendedor 21 de Sodercan y La Caixa por crear una empresa en el ámbito alimentario, una empresa de investigación. Después también Pilar creó esta empresa de biotecnología. Después Pilar empezó a trabajar en la empresa líder de alimentación como es Pascual, Leche Pascual, donde continuó con su labor investigadora y en paralelo su labor en la empresa de creación de biotecnología. Actualmente Pilar se incorpora a la Universidad Europea del Atlántico como directora de proyectos dentro del Centro de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad. Nada más presentaros a este perfil que, insisto, dada su juventud, acumula y atesora un talento impresionante y además reconocido tanto por instituciones académicas como empresariales. Perdón, como estamos en casa, están grabando, que se suba un poquito más. Y que se ponga en el centro. Eso es. Subiros un poco más, porque así sale. Bien.
Y bueno, realmente por mi parte ya nada más. Hemos puesto en contexto la presencia de Pilar Mier aquí hoy, que es un orgullo para nosotros tenerla en la Universidad Europea del Atlántico, y ahora lo interesante es lo que ella nos va a contar sobre su trayectoria, sobre bueno, pues cómo es la vida de una mujer investigadora, doctora en química y bueno, cómo ha llegado realmente a donde está en estos momentos. Gracias. Buenos días. Bueno, nos sentamos que estamos en familia. Muchas gracias por haber querido contar con nosotros en este día tan interesante, en el que habrá más gente que también nos va a contar cosas buenas, ¿vale? Para mí debe ser un día de inspiración para todos. Entonces, bueno, yo he pensado en contaros un poco mi experiencia vital. Cada uno tenemos una diferente y la vida nos condiciona mucho nuestras opiniones, obviamente. Entonces, lo que yo voy contando lo podemos ir rebatiendo, discutiendo, opinando, de acuerdo, porque así lo hacemos un poco más interesante, que al final, bueno, pues la vida de todos no es igual y eso nos condiciona muchísimo la forma de ser que tenemos y lo que podemos conseguir, no conseguir, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como decía Elena, para mí la formación siempre ha sido algo muy importante, pero curiosamente lo ha sido también para mi familia. Entonces, todo viene inculcado siempre desde pequeño y es lo que yo intento siempre fomentar, siempre que tengo una conversación de este tipo. La educación primero la educación y luego la formación, que no es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero es fundamental. Entonces, hay muchos tipos de familia con trayectorias muy diferentes y obviamente no todas te pueden dar el mismo tipo de educación y eso nos va a marcar el resto de nuestra vida, pero nosotros cuando somos adultos, pues sea cual sea nuestra trayectoria, debemos intentar de ser capaces de a la siguiente generación darle algo un poco mejor, algo un poco más amplio, una visión, para que luego pueda decidir qué quiere en la vida y qué quiere dejar como legado más adelante, ¿no? Así como, yo estoy poniendo muy filosófica para ser ingeniero, pero bueno, todo empieza por ahí, ¿no? Entonces yo he tenido la gran suerte de que en mi familia, de bastantes generaciones atrás, la educación y la formación han sido cosas muy importantes y se ha dado de manera muy igualitaria, que era un concepto que en mi familia no se tenía en cuenta, o sea, no es tengo una hija que sea igual, no, todos los hijos hemos sido siempre iguales, entonces desde ese punto de vista he tenido mucha suerte y mis hermanos también han tenido mucha suerte, podría haber sido al revés, ¿no? Que no se fomenten los hombres, no tiene por qué ser una cosa solo centrada en las mujeres, la igualdad tiene que ser para todos los individuos de la sociedad, ¿no? Es lo que tenemos que intentar pretender, no, ni siquiera llegar a tener que mencionar a la mujer, sino que se dé por hecho de que cualquier individuo de la sociedad debe tener o debe ser considerado de la misma forma, no en una misma situación. Eso es lo que tenemos que entender. Obviamente hay que hacer acciones para llegar a ello, pero tiene que ser el objetivo, ¿no? de la sociedad en general. Entonces, bueno, pues ya os digo, mi madre estudió en la universidad, sí es cierto que mis abuelas, una estudió y fue maestra, y la otra sí que tuvo formación, pero estaba más, pues estamos hablando de 1930, 1940, pues más ligada a la actividad de su marido, etc. ¿Vale? Pero ambas dos fueron capaces de a sus hijos y a sus hijas darles educación y formación, la que ellos quisieran. Entonces, mis padres los dos tuvieron formación universitaria, podía haber sido no universitaria, pero tuvieron formación. Y ellos a nosotros nos dieron esa misma oportunidad. Cada uno de los hermanos eligió lo que se le daba mejor. Yo tuve la suerte de poder elegir lo que me gustaba. Entonces, curiosamente de pequeña, fui a un colegio de curas en el que cuando yo entré con 4 años, era la primera promoción de mujeres que entraba en ese colegio. O sea, todo el colegio Astocou, que en aquel entonces era EGBCO, era todo chicos. Eran 3 clases por curso de 45 personas, o sea, imaginaos la cantidad de chicos que había en ese colegio, muy bruto, así he salido yo, muy bruta también, pero me ha hecho dura, ¿no? para llevar la vida adelante. Entonces, fue la primera generación de chicas que entró, y no entró en todo el colegio a la vez, sino que entramos en Parvelitos, y cada año que avanzábamos había un año más de chicas, pero por encima seguían siendo todos chicos, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a COU ya eran todas chicas, pero hasta entonces, pues al principio me acuerdo que nos agrupaban a todas las chicas en la misma clase, hasta tercero de GB o así, porque éramos 8 o 9, en 3 clases de 40 y pico.
¿no? Entonces éramos 8 o 9 de 150, éramos poquitas, pero sí es verdad que yo no tengo el recuerdo de que me tratasen de una forma diferente. O sea, recuerdo perfectamente en tercera GB que me dieron con una regla en la mano porque no estaba atendiendo. O sea, desde ese punto de vista, nunca me sentí diferente a los demás. Pude perfectamente formarme en ciencias, que era lo que me gustaba, y en COU elegí la rama A, que era la técnica, y en la universidad entré en ingeniería química sin ningún problema. Estaba en la escuela de industriales, que es donde está ingeniería química, entonces está industriales, telecomunicaciones y ingeniería química. Muchísima gente estudiando allí y nunca me sentí diferente por el hecho de ser mujer, por lo cual tuve suerte también, porque no siempre pasa así, es verdad, ¿de acuerdo? Hice la carrera con normalidad, muy bien, y me quedé allí estudiando el doctorado. Entonces, creo recordar que había 4 grupos de investigación, 2 estaban liderados por mujeres y yo estaba en uno de los grupos de investigación que estaba liderado por mujeres. Entonces, la catedrática jefa del grupo de investigación era mujer, la responsable de mi doctorado también era mujer, casualidades de la vida, y me dieron mucha independencia a la hora de realizar mi investigación. Obviamente ellos marcan los temas a investigar, pero sí que nos dejaban ser proactivos y en mi caso fue así, y resolverte tus propios problemas, como debe ser cuando estás haciendo investigación. Y fui capaz de sacarme el doctorado en el año 2008, como os decía Elena, y en el año 2008 también mi trayectoria familiar me impulsaba a crear algo, y en este caso fue crear una empresa en base al conocimiento que yo tenía. O sea, una empresa de biotecnología dedicada a la nutrición, ¿no? Entonces, en 2008, mi hermano pequeño y yo teníamos esas ganas de hacer algo, no sabíamos qué, pero al final pues, los temas van surgiendo y eliges en este, ¿no? Y montamos una empresa. Sí que es verdad que, bueno, pues es un momento extraño porque no sabes si vas a ser capaz, todas las dudas que te pueden entrar por el hecho de ser muy joven, tener que abarcar todo lo que implica una empresa, no solo el ámbito técnico. Ya no es solo la inseguridad por el hecho de ser mujer o porque puedas tener el síndrome del impostor, que si luego, si lo queréis, hablamos sobre ello, que sí que es verdad que puede darse más frecuente en mujeres que en hombres, pero al fin y al cabo es un poco de la inseguridad que te da salir del cascarón en el que estás más protegido, ¿no? Tomar una decisión e intentar llevarla a cabo y darte de bruces contra una sociedad que tiene que aceptar que tú has creado una empresa, que tiene un producto, el producto puede ser aceptado o no aceptado, puede ser vendido o no vendido, qué precio le pones, tienes que empezar a hablar con gente. Bueno, pues es un camino curioso, súper divertido en otro aspecto, que provoca mucho miedo porque no sabes hasta dónde vas a poder llegar y al final tienes que vivir. Ya en 2008 yo tenía 28 años, pues uno va teniendo ya una edad, aunque hoy en día parezca que hasta los 50 somos todos teenagers, ¿no? Pero bueno, al final bueno, pues he estado muchos años con la empresa que todavía sigue activa. Tenemos un producto en el mercado que se llama Ferromil para la anemia ferropénica, de acuerdo, también para el Helicobacter y tiene otros usos, pero bueno, vamos a dejarlo que principalmente se usa para las personas que tienen anemia por falta de hierro, de acuerdo. Y bueno, a mí siempre me ha llamado mucho el sector industrial, y sí que el sector industrial depende del sector que es, pero en general es un sector duro. Trabajar en una fábrica, con todo lo que ello implica, es duro para cualquiera, para una mujer probablemente más. Conseguí un puesto en Calidad Pascual, ellos pensaron que mi perfil era muy bueno. Entré en Calidad Pascual en un complejo industrial que tiene una Aranda de Duero que es tremendamente grande, con enormes profesionales, unas 700 personas trabajando allí a turnos. No sé si os podéis hacer una idea de lo que puede ser eso. Allí estuve trabajando en diferentes puestos, algunos más relacionados con el desarrollo y otros más relacionados con instalaciones. De hecho, fui jefa de proyecto de varios proyectos de instalación de líneas. O sea, todo lo que implica poner un producto en el mercado, cuando tú quieres, lo has desarrollado, pero ahora lo tienes que fabricar.
Entonces, imaginaos el brick de soja de Pascual, eso se fabrica a razón de 600.000 litros por semana. ¿Quién fabrica eso? No es algo manual, obviamente. Es algo en parte manual, pero en mucha parte industrializado, en el que hay muchas máquinas. Entonces yo fui jefa de proyecto para instalar 2 líneas completas de fabricación de soja. Entonces eso implica que eres el responsable primero del diseño, o sea, pensar cómo quieres hacer las cosas, pero luego de ejecutarlo. Llevar a un grupo de personas, que generalmente, sí es verdad, que hay muchos hombres, todos los soldadores eran hombres, es un trabajo muy duro el ser soldador. Las personas que hacían la instalación de las máquinas, el movimiento de cargas, etcétera. O sea, es un entorno duro en el que puedes tener accidentes laborales tú o los que tienes alrededor, y como jefe de proyecto eres el responsable de todo lo que pasa en la obra, eres el responsable de tomar todas las decisiones del día a día, que créanme son muchísimas, cualquier pequeño problema o grande problema, no importa, tienes que estar allí y tienes que ser capaz de tomar una decisión que puede ser acertada o no, pero tienes que asumir que puede ser acertada o no, pero que tú la tienes que tomar. Y las cosas salen adelante. ¿Por qué? Porque uno, principalmente, si eres mujer, tienes que tenerlo claro. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A mí me gusta esto? Pues voy a por ello. ¿Yo creo que puedo hacerlo? Pues adelante. Si todos podemos cometer errores, cualquiera. El asunto es interiorizarlo y ser capaz luego de buscar una solución. Y no tienes por qué hacerlo solo. De hecho, hoy en día no funciona si lo intentas hacer solo. Tienes que hacerlo con tu equipo de gente. Entonces, aparte de las habilidades técnicas que hayas podido ir adquiriendo en tu vida con la formación, etcétera, hoy en día se encanta decirlo en inglés, los soft skills. Bueno, las habilidades personales de cualquier persona son lo más importante. Y como mujeres tenemos muchas habilidades personales. Y a mí se me daba especialmente bien, y eso que no trataba de hacerlo, simplemente se me daba bien. Me preguntaban cómo lo haces, no lo sé, a mí se me da bien. Trabajar con los equipos de personas. Y todos mis compañeros de mantenimiento trabajan muy bien conmigo. Todos los compañeros de operaciones trabajan muy bien conmigo. El servicio de prevención, que siempre es un poco más duro, trabajamos decentemente. Vamos a dejarlo ahí. Eso no lo sacáis en la tele. Y lo importante es saber que hay que sacar las cosas adelante y hay que sacarlas en conjunto, ¿vale? Entonces, como mujer tenemos muchas habilidades y muchas herramientas a nuestro alcance para conseguirlo. Y eso es lo que tienes que fomentar. ¿En qué eres bueno tú? Y aprovecharlo. Entonces, bueno, pues para mí el trabajo en una fábrica era duro y a mí, sin embargo, me encantaba. Yo he disfrutado en las fábricas lo que no está escrito, porque me gustaba y jamás en la vida me he sentido diferente porque fuese mujer. ¿Por qué? Porque yo tampoco permitía que fuese diferente, ¿vale? Hay que intentar hacerse valer. A veces no se puede, a veces te ponen frenos, obviamente. O sea, esto no es blanco ni negro, te vas a encontrar de todo en la vida. También siempre tuve la filosofía de no intentar empeñarme en estar en un sitio en el que no quieran que esté. Y si puedes, pues claro, tienes que vivir y a veces pues igual no te lo puedes permitir. Pero si puedes elegir estar o no estar en un sitio en el que no te quieren, mejor. Si tú entiendes que tienes una organización que prefiere no tener una mujer en sus filas y tú puedes no estar, ellos se lo pierden. Porque hoy en día una empresa no se puede permitir no tener a la mejor persona para un puesto. Están abocados al fracaso. Si lo hacen, será un gueto que durará un tiempo, pero que se irá diluyendo y que probablemente colapsará en X. Depende de la empresa, durará 20 años o durará año y medio. Pero hoy en día, con lo difícil que está la vida para todo y para las empresas está muy complicada, uno no puede permitirse no tener en su equipo a lo mejor. Y si lo mejor es una mujer, es lo mejor. Entonces, claro, tú tienes que enseñarle que eres lo mejor. Y para eso tienes que creer en lo que tú haces y en lo que eres bueno. Decidme algo. Sí, tienes que ser de eso, también.
Yo también, yo tengo dos preguntas. Sí. Pues podemos Sí, claro, Dani, por favor. Vale, mira, yo dos preguntas. Una, me ha interesado lo del producto, de lo de la anemia. Ferrovín, sí. Eso me queda, iba a decir biotecnología. ¿Es el producto biotecnológico o me lo he inventado yo? Sí, es Bueno, un voy a producto decirlo. biotecnológico. Ahora no lo explicas. Y ahora se me con las dos y las desarrollo. Tu área formativa en un electrónico, que nos centres un poco qué es lo que haces en Atlántico, la universidad. Vale, bueno, pues yo en el Atlántico entro como, vamos a decir responsable, no me gusta lo de los puestos así tan rimbombantes de antaño. Soy responsable de proyectos de I+D. ¿Qué significa eso? En la Universidad Europea del Atlántico y en el Centro Crítica, que van de la mano, una unidad conjunta, vamos a decir, nos dedicamos a desarrollar temas que a nosotros nos parezcan interesantes para el avance de la sociedad y temas que a las empresas les puedan venir bien para rentabilizar sus negocios. Hacemos esos dos tipos de servicios. Entonces yo como responsable lo que hago es plantear esos proyectos, buscar a los mejores investigadores que los puedan llevar a cabo dentro de nuestro equipo, ¿vale? Y asegurarme de que se ejecutan en plazo, en forma y que se llega a resultados y se entrega a tiempo. ¿De acuerdo? Si yo tengo que entrar en un proyecto a realizar la investigación físicamente, también entro, ¿vale? Pero principalmente hago la labor de gestión. También tengo una pequeña labor formativa. Entonces doy la asignatura de Ingeniería Química en algunos de los grados de la universidad. Entonces, ¿por qué han considerado que yo haga algo así? Pues porque tengo mucha experiencia práctica de lo que un ingeniero realmente tiene que hacer en una industria. Y de lo que tiene que conocer, de lo que no tiene que conocer. Entonces les doy un poco más, aparte de obviamente la teoría que tienen que conocer y que van a olvidar absolutamente por completo al salir, les doy esa visión de cómo solucionar los problemas cuando están ya trabajando. Y cómo van a tener que volver al conocimiento que ellos adquirieron y que no recuerdan, pero que tienen ahí latente, y procuro fomentar que lo que tienen que tener es una base, porque cualquiera que sale de la universidad hoy en día con el amplio abanico de desarrollo de la técnica que hay es imposible que seas especialista en algo concreto, pero te vas a hacer especialista en tu trayectoria profesional. ¿Pero en base a qué? En base a la base técnica que tú tienes. Sin esa base no vas a entender nada. Entonces lo que tienes que ser capaz es de saber buscar información, saber que tener la cabeza formada para saber qué información de la que lees puede ser veraz o no, en este caso de la técnica, pero en cualquier cosa en la vida. Pero la técnica, hoy en día, lamentablemente, hay tantísima información que hay mucha que no es cierta. Y tú vas a buscar un cálculo y probablemente sea cierto, pero puede que en algunos casos no sea bueno. Y si tú vas a tomar una decisión en base a ello en una fábrica, tienes al menos que poder razonar si lo que te ha salido es cierto o no. Por ejemplo, el otro día estábamos en clase y hicimos un problema y a una persona le salía que un caudal de movimiento de un fluido era de 1 millón de litros por segundo. Y le dije, ¿tú crees que eso es posible? Imagínate que es 1 millón de litros. Pues es una piscina olímpica probablemente. Y eso lo puedes mover en un segundo con una tubería de este diámetro, es imposible. No hace falta que conozcas el cálculo. Solo tienes que tener el concepto de qué se puede mover, qué no se puede mover, pues en este caso concreto de la ingeniería química, ¿no? Pero eso es lo que un técnico tiene que manejar para luego, cuando le toque desarrollarlo, decir, ¿qué me toca desarrollar a mí en concreto? Yo me tengo que especializar en agitación. Agitación es un tema que vi en un día en la universidad, pero sé que existe, sé que se basa en determinadas propiedades físicas y químicas, y entonces ahora yo me meto, busco los libros que me hagan falta, o voy a los proveedores que me hagan falta, estoy allí una semana, sé hacer las preguntas concretas que me vienen bien a mí, y de ahí tiro para adelante, ¿no? Eso con respecto a la formación. Y luego con respecto a la empresa, pues cuando estoy investigando, al final son casualidades de la vida, la mayor parte de cosas van surgiendo por casualidad, por circunstancias, etc. Bueno, yo hacía doctorado en Ingeniería Química y como ingeniero desarrollas tecnología, no desarrollas componentes, vamos a decir, eso lo hace más un químico. Entonces yo estaba desarrollando tecnología de membranas en el departamento que es especialista en procesos avanzados de separación de la universidad y trabajaba con electrodiálisis con membranas bipolares. Bueno, pues
una cosa muy específica. ¿Vale? Y bueno, principalmente yo lo que estudiaba era la tecnología, pero para poder estudiar la tecnología tienes que aplicarlo a algo. Entonces al principio lo aplicábamos a la fabricación de ácidos y bases. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos una empresa muy grande que se llama Solvay, que fabrica ácidos y bases, entre otras cosas. Y dijimos, bueno, pues es una aplicación que existe en Cantabria. No es que el objeto sea ponerlo ahí, pero es cercano a nosotros, vamos a pensar así. Vale. Pues con eso estudiamos la base de la tecnología, cómo funcionan las membranas, cuando había que poner más potencia, menos potencia, bueno, pues las variables, normal. Entonces llegó un momento en la tesis que dijimos, bueno, pues ahora hay que aplicar esa tecnología a algo nuevo que no esté ya estudiado, porque los ácidos y bases estaban relativamente estudiados. Dijimos, bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos algas, tenemos mar, tenemos leche, tenemos... Bueno, fuimos viendo qué fluidos había. Dijimos, venga, vamos a hacer algo con la leche, que de la leche parece que hay como poca innovación, que no es verdad, lo que pasa es que no la conocemos, pero aparenta como que la leche es un sector que no tiene una innovación que pueden tener otros sectores. Y entonces, bueno, yo de la leche no sabía absolutamente nada, más que lo que dábamos cualquiera, y empecé a leer qué es la leche está compuesta por muchas cosas, aunque veamos un líquido homogéneo, agua, 80 y pico %, caseína, sí, eso es para hacer el queso. Pero hay muchas cosas más y un muy pequeño porcentaje. Entonces, pues te vas metiendo, vas leyendo más, todo esto es conocimiento básico, pero no lo sabemos. Y llegó un momento que pues llegué a leer el desarrollo de todas las proteínas que componen la leche. Y había una que se llamaba lactoferrina y, chicos, el nombre me resultó curioso. ¿Qué es esto de la lactoferrina? Bueno, pues empecé a leer lactoferrina. Y empecé a leer sobre la lactoferrina y dije, joder, qué molécula natural más interesante. Pues es una proteína normal y corriente, pero que dentro de ella tiene, vamos a decir, agujeros en los que se pueden beber moléculas de hierro o moléculas de magnesio, es decir, pero preferentemente se adhieren las moléculas de hierro. Ah, pues es la molécula rosa de la leche. Bueno, la molécula rosa de la leche, pero la leche es blanca, sí, porque claro, está en tan pequeña proporción que tú no aprecias ese color salvo que la extraigas. Ah, ¿existen métodos de extracción? Sí, pero son súper caros. ¿Y mi tecnología podría servir para extraerla? Sí. Y entonces empecé a aplicar la tecnología que estábamos desarrollando en la universidad para separar. Bueno, eso llega hasta cierto punto. Entonces me fui al extranjero, a la única empresa europea que fabricaba esa proteína en Europa. Y ahí conocí a un tío muy interesante, que era el dueño, tenía más socios, pero el dueño moral, vamos a decir, porque fue un señor que a su vez en su día se fue a Estados Unidos, hizo investigación, volvió y dijo, esta proteína la vamos a extraer aquí porque es muy interesante. Mercado 100% Japón en aquella época, estoy hablando del año 2006. ¿Vale? Era una empresa que fabricaba en Bélgica y el 100% de su producción se exportaba a Japón a un precio bestial, súper alto. Entonces, bueno, pues junto a él, que era bioquímico, falleció hace años por el COVID, no lo podía ser de otra manera. Bueno, pues era una persona que fomentaba muchísimo el conocimiento y a mí me ayudó mucho a encontrar un camino por el que seguir. Entonces decidí montar una empresa aquí en Cantabria para intentar poner en marcha la extracción de la lactoferrina en España. ¿Qué pasa? Que bueno, siempre encuentras muchos frenos, obviamente, si no ya lo habría hecho cualquiera, y lo que pasa es que hay frenos que no puedes quitar, como son los frenos legales. Entonces los frenos legales, hasta que las leyes no cambian, es algo que no puedes modificar, entonces tienes que sortear hasta que en algún momento esas leyes cambian. Entonces hay una ley a nivel europeo y en España aplica al 100%, que es que si tú extraes algo de la leche, en este caso la lactoferrina, que está en una proporción muy pequeña y que se pierde en el tratamiento térmico de la leche, o sea, la lástima es que no estamos tomando lactoferrina con nuestro grip de leche, ¿de acuerdo? Si no la extraeríamos. Hay que extraerla antes para no perderla. Bueno, pues si tú la extraes, las empresas lácteas no pueden llamar a su producto leche. No sé, habréis fijado muchas veces en los supermercados, que vas a comprar a la zona del producto X, vamos a decir en este caso leche, tiene un formato exactamente igual, el brick de leche, pero curiosamente no pone leche, pone desnatada y de la marca que sea. Sí. Pero tú buscas y dices, pues aquí no pone leche, está tan bien diseñado que ni siquiera buscas que ponga leche. Bueno, pues esos productos probablemente
Han hecho algo con ellos antes, alguna extracción, son productos fantásticos, no tengáis ningún miedo, pero legalmente no se les puede denominar con la denominación que nosotros conocemos normalmente, tienen que denominarlo de otra forma. Igual que un producto fermentado yogur, hay algunos que ponen yogur y otros que no ponen. Bueno, no voy a decir más, bla bla bla. Pero tú buscas y dices, realmente no pone yogur, aunque tiene textura de yogur, me lo ponen en la nevera del yogur y todo el diseño del envase es como yogur, pero no pueden llamar yogur por algún motivo. ¿De acuerdo? Pues con la lactoferrina pasaba así, si tú extraías la lactoferrina a la leche, no podías llamar al brick leche entera, leche desnatada, leche semidesnatada. Entonces, aquí en España extraer lactoferrina es prácticamente imposible a día de hoy, porque nadie quiere tomar el riesgo de empezar a no utilizar como leche su producto principal. Pero en el extranjero sí se puede. Entonces, nosotros lo que hicimos fue diseñar un complemento alimenticio, se llama así la forma legal, ¿no? En nuestro caso lo hicimos en forma de cápsula, podría haber sido simplemente un polvo para coger con la cuchara, o sea, el formato es lo de menos, aunque tiene un formato aparentemente farmacéutico, vamos a decir, ¿vale? Se vende en farmacias y es un producto que es 100% lactoferrina bovina, o sea, procedente de leche de vaca, también puede proceder de leche de cabra, de leche de camello, de cualquier ser mamante, vamos a decir. Lo que pasa es que la leche de vaca, la proteína de la leche de vaca, la lactoferrina en este caso, es la más homóloga a la humana. Nosotros, nuestra leche, la que le damos a nuestro bebé, en los primeros días después del parto, está increíblemente cargada de lactoferrina humana, ¿vale? Generada por el humano. Por eso, hoy en día, las enfermeras y los médicos dicen, si es posible, hay que dar de mamar al niño el máximo tiempo posible. ¿Por qué? Porque esta proteína le proporciona al bebé parte de su sistema inmune en el principio de su vida y le protege muchísimo, aparte de proporcionarle hierro, es parte de su sistema inmune. Entonces, los primeros días después del parto, la concentración es increíble, luego va bajando a medida que pasan las semanas. ¿De acuerdo? Como, claro, yo podría extraer la lactoferrina humana, pero para eso tendría que dejar sin leche a mis bebés. Obviamente eso no se va a hacer. Entonces, se ha investigado y se ha visto que la leche de vaca tiene su lactoferrina para sus bebés, que son los terneros, ¿de acuerdo? Pero las vacas, bueno, hoy en día producen mucha más leche de la que un ternero necesita, etc. Entonces, se vio que esa proteína es muy parecida, no es igual, pero es muy parecida, en torno al 80 y algo % a la humana. Y entonces se hicieron ensayos y se vio que, como estamos acostumbrados a beber leche de vaca desde que tenemos pocos meses de edad, el cuerpo está habituado a procesarla, salvo las personas que empiezan a tener intolerancia a la lactosa y cosas así, pero eso suele surgir con la edad, existen casos, pero no es muy común que un niño sea intolerante a la lactosa. Entonces, el cuerpo sabe digerirla, vamos a decir, y la funcionalidad es prácticamente la misma, es muy similar. No es 100% igual, pero es prácticamente igual. Entonces, nosotros decimos, bueno, pues vamos a extraer la lactoferrina de la leche de vaca, la vamos a poner en cápsulas, en la concentración que tendría en un litro de leche normal, que son 100 miligramos más o menos, ¿vale? Y entonces, esta proteína sirve para varias cosas. Por un lugar, para el sistema inmune, como os decía, que es lo que le damos al bebé. Entonces, en Japón principalmente se utiliza para fórmulas infantiles, ¿de acuerdo? Se aditiva a la leche en polvo, ¿vale? Para los niños. Pero sí que es cierto que científicamente es más difícil de demostrar las aptitudes para el sistema inmune que otras cosas como, por ejemplo, el metabolismo del hierro. El metabolismo del hierro es difícil de comprender, ¿vale? Desde el punto de vista científico, porque intervienen muchos tipos de moléculas que interactúan con las células, etc. Pero es muy fácil de medir, porque tú puedes medir el hierro en sangre, el hierro en los depósitos, que es la ferritina, ¿vale? Y tu estado anímico general. Entonces, esta proteína tiene hierro, es 100% absorbible por el intestino, y con el poquito de hierro que tiene, lo que aporta 100% va al organismo. Y encima, dentro del organismo, resulta que la lactoferrina forma parte del sistema que regula, que es lo más importante, regular, no solo aportar. Si tú aportas y luego no regulas bien, es como la gestión de una empresa. Si tú metes dinero y luego no lo gestionas bien, pues como si no hubieses hecho nada. Vale, vamos a tener ese concepto. Con el
el hierro es igual. Si tú aportas hierro, pero luego el cuerpo no lo sabes gestionar, peor, porque lo vas a tener que depurar, lo vas a echar. Pero si le metes una proteína que además de dar un poquito de hierro, es la proteína que, vamos a decir de una forma sencilla, tomarlo así, mete y saca el hierro de la célula cuando hace falta, ahí le estás dando un plus. Entonces, esta molécula lo hace y nosotros decimos, pues vamos a traer a España este compuesto que se llama ferromil. ¿Ferromil? Ferromil. El hierro de la leche, ferromil. ¿Había alguna pregunta más por ahí? Sí, bueno, me ha encantado escucharte, te voy a tratar de tú, porque has puesto tanta pasión en la edición que hiciste, en la formación y en el desarrollo también ahora de la parte profesional, que creo que es importantísimo. Agradecerte también que transmitas de una forma tan sencilla, sin usar tecnicismos, pues todo un periodo de desarrollo y de trabajo que si no sería más difícil seguirte. Antes hablabas de algunas de las pautas vinculadas a la motivación, tanto para elegir en la vida la formación como desarrollarla. Y abriste un paréntesis, me encantaría hablar del síndrome del impostor. Me gustaría que le desarrollaras porque es verdad que a veces esa especie de complejo que tenemos de aquella formación o profesiones que van vinculadas al hombre o a la mujer, seré o no seré capaz. Y yo creo que en estas jornadas, además de ser clases magistrales, por lo que recibimos y por toda la formación que podemos incorporar, pues ayuda también a romper algunos mitos y salir de zonas de confort que a veces son necesarias. Y sí me gustaría que desarrollaras eso, si te diera tiempo, a la parte divertidísima que dices, que fue encontrar también el encaje, porque poder disfrutar de lo que se hace, aun superándolo las dificultades o trasladándolo de esa forma tan positiva, es un mensaje muy necesario también hoy en día, ¿eh? Sí, sí. A ver, hay muchas cosas que no he conseguido, obviamente. Bueno, lo conseguirás seguro, porque... De cosas que se consiguen. El síndrome del impostor, no sé si habíais oído hablar de ello, pero en gestión de personas yo creo que lo tienen muy presente. Los técnicos no lo conocemos bien hasta que no vas a LinkedIn y de repente te lo encuentras, pero sí es algo que yo creo que en muchos de los casos sufrimos todos, muchísimo sin saberlo. Es darle nombre a un sentimiento que tenemos, que existe de toda la vida, ¿vamos? Pero bueno, me parece que le das nombre y ya tiene una entidad y lo tratamos de otra manera. Al final, en mis palabras, el síndrome del impostor es, sobre todo cuando vas progresando en términos de gestión o en responsabilidades, el freno que tú pones a ti mismo pensando que no vas a ser capaz de ¿por qué me han elegido a mí para hacer esto? Si yo creo que yo esto no voy a ser capaz y seguro que pueden conseguir a otro mucho mejor que yo. Es algo jodido. Es sin embargo muy normal. Lo que pasa es que como no lo hablas con nadie, pues parece que eres tú el único impostor. Fíjate, me han nombrado responsable de proyectos. ¿Y voy a saber llevar proyectos si no lo he llevado nunca? Claro que no. Les ha pasado a todos los anteriores, según van avanzando en proyectos y uno llega a ser CEO, ni que hubiese sido CEO antes en la vida, no. Se ha preparado para serlo, en el mejor de los casos. En todos los casos. Se ha preparado para serlo y ahora llega el momento de serlo. Claro, ahí te entra el miedo, la inseguridad, o ver que hay gente que lo hace muy bien y tú eres nuevo, o que hay quien te intenta pisar adrede para que no avances y avancen otros, etc. Entonces, el síndrome del impostor es sentir que tú estás en un sitio que no te mereces, vamos a decir así, ¿vale? Entonces, bueno, puede suponer un freno importante para una persona, salvo que sea capaz de decir, bueno, pues lo que decíamos antes de tomar decisiones. Oye, yo soy un jefe de proyecto, a mí me pagan, entre otras cosas, por tomar decisiones. Ahora, pretende que las tome correctas a la primera. Yo tengo que saber que lo normal es que no todas las decisiones sean correctas a la primera. Entonces, con el síndrome del impostor, igual. O sea, yo tengo ese miedo a no estar donde debo, a que me hayan promocionado más de lo que yo considero que debo estar, y sin embargo, tienes más capacidad de la que piensas para sobrellevarlo. Alguna vez vas a meter la pata. Probablemente muchas de las cosas sean
cosas aledañas a lo que no es realmente tú, relaciones con otras personas, etcétera, que al principio no sabes hacerlas y piensas que eres el novato, que eres el chivillo, que no lo estás haciendo bien, etcétera, pero todo el mundo pasa por ahí para convertirse en un mejor jefe, gestor, empleado, responsable de caja, lo que sea, ¿vale? Entonces es algo fastidiado, que igual puede incluso que tengas que recurrir a un apoyo emocional, psicológico, coaching, llámalo como quieras, pero que al final es un sentimiento, ¿vale? Que lo que superar. Sí. Yo creo que tú querías antes preguntar algo. Me la pisada la pregunta. Gracias. Quiero decir que a mí me interesa mucho que lo hacen muchas bases concretas. Los valores que has hablado de educación y formación, ¿qué valores te han educado? Que has visto que luego has hablado de tu caso. Esto es nuestra experiencia, pero de mujeres, compañeras tuyas, datos en la carrera de una ingeniería que hoy en día, que tus otras compañeras qué experiencias tenían y esas habilidades que tú ya tienes innatas, porque las tienes en tu familia, ¿también las tenían? ¿Ves diferencia entre hombres y mujeres? Sí, obviamente, puede haber diferencia, pero viene sobre todo embebida por cómo te han hecho que seas. O sea, tú mismo te crees que puedes tener limitaciones o puedes tener limitaciones en tu círculo próximo porque siempre ha sido así, ¿no? Lo de siempre se ha hecho esto así, ¿cómo lo vamos a cambiar? Entonces, bueno, pues sí, el círculo que te rodea te condiciona para toda la vida y para el hecho de elegir cosas por el hecho de ser hombre o mujer, por supuesto que te condiciona y muy probablemente en un entorno rural pueda ser duro en algunos aspectos para la mujer porque nunca se les ha dejado hacer, ser jefes de una explotación, ser responsables de una plantación forestal o lo que sea, y entonces romper esa barrera, si todo lo que tienes alrededor es así, es muy complicado, ¿vale? Valores que me han inculcado, a ver, hay que ser coherente en esta vida, eso es lo primero. Hay que ser honesto con uno mismo y en lo que trabajas. Entonces, bueno, pues si eres capaz de ser honesto contigo y dilucidar qué es lo que te gusta, pues vas a llegar a otros sitios. Si no, no. ¿Y qué más me preguntabas? Mujeres, a ver, tengo que decir que ingeniería química dentro de las ingenierías, en mi época, y yo creo que ahora sigue siendo igual, es la ingeniería que más mujeres tenía. O sea, punto. Prácticamente no te encontrabas a ningún chico. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Y cada uno tenemos nuestras teorías. Mi teoría principal es que estamos en Cantabria. Cantabria no tiene licenciatura en química, con lo cual mucha gente entraba en ingeniería química porque quería hacer químicas. No tiene nada que ver la ingeniería con la licenciatura en química, ¿vale? Eso queda claro. Entonces, había frustración después del primer curso porque pues había gente que realmente lo que quería era estudiar la ciencia, la química, y se encontraba con que entraba y estudiaba física, matemáticas, dibujo, máquinas, que no tiene nada que ver, que sí que es verdad que necesita la química para desarrollarse, porque la química es lo que ocurre dentro de las instalaciones y equipos, pero igual lo que en teoría te tienes que dedicar es a instalaciones y equipos. Entonces ahí había un poco de frustración, tanto en hombres como en mujeres, pero sí que es verdad que probablemente en mujeres no. Aún así, acabaron la carrera, no sabría citar el número, yo creo que el 50 o 60% de la gente que empezó terminó la carrera más o menos bien, obviamente muchísimas mujeres, había hombres muy buenos también, pero hombres no tan buenos, obviamente, como en todo. Sin embargo, en la clase de al lado que era ingeniero industrial era completamente al revés, eran todo hombres y había, no sé si eran 3 mujeres, 4, por ahí. Una de ellas, mi mejor amiga Ana, que es profesora de la universidad ahora mismo, de Cantabria, se sacó su plaza, etcétera, y que le encantaba la ingeniería industrial. Ahí está el tema, o sea, si a ti te encanta, tú entras y ella, vamos, les tenía todos así. O sea, cualquiera que me esté oyendo dirá, no, los tenía todos así. Es increíble, pero es tu actitud a la vida. O sea, si tú tienes claro que a ti te gusta la ingeniería industrial y que tú eres la pera limonera, ella era la pera limonera, pues lo era.
y ya está, y no tenía ningún problema en clase, etc. Y es verdad, estaba completamente rodeada de hombres. En mi caso, sí es verdad que en mi familia todos éramos iguales, pero iba al colegio y como os decía, eran 150, de los cuales 140 eran chicos y 8 o 10 éramos chicas. Pero Yo me tú has quedaba con dicho, todo el mundo igual. pero tú has dicho antes, cuando empezaste a trabajar en la fábrica, Sí, que tú tienes un talento natural, que es el de entender y de relacionarte con Sí. seres humanos. sí, Por regla general, por biología, las mujeres tienen esas capacidades. Por eso las mujeres hacen psicología, son buenas maestras o jueces. Y los hombres tienen otras capacidades que los llevan a ser ingenieros, por ejemplo, que hacen edificios, que construyen puentes. Puede ser que las mujeres más puedan estar en un laboratorio y trabajar con la química, pero sí existe un talento natural en función de la biología. sí. Y encima, en tu caso, es más complejo tu talento, porque no solamente es un talento en el que tú te sepas relacionar o entender o tener empatía con un ser humano, es que además tienes que manejar algo muy masculino, que es la acción de manejar equipos y tomar, porque también es muy masculino el tomar decisiones. Una enfermera toma decisiones, lógicamente, Sí, sí, sí. pero tú has tenido la suerte de tener un talento muy completo. Y has aunado lo uno y lo otro. A ver, yo he tenido Aparte de muchas que- suertes. Pero aparte de que, sí, pero yo cuando alguien tiene un talento es solo suerte. Luego cuando a alguien le han dado una buena educación con unos valores y además le han dado formación, eso ya es el colmo. Y luego si encima tú te prestas a ello y eres receptivo, eso ya es fantástico. Si tienes Y he inteligencia- estado en organizaciones, no en sí porque las haya elegido, porque eso lo sabes después de entrar en ellas, que ya tenían muy interiorizado que quieren a lo mejor, sea hombre o sea mujer. ¿Y por qué hay sociedades en las que dan total... hay igualdad absoluta? Por ejemplo, en Suecia. Una sociedad muy igualitaria. ¿Por qué cuanta más igualdad de la sociedad a los individuos, por qué al final hay mayor diferencia en cuanto a lo que decide hacer un individuo u otro en función de su sexo? Porque tú sabes de biología y de química. ¿Hay algo? No sé, no soy tan científica de ciencia, ¿no? Pero es muy probable que los mecanismos de interacción de las moléculas químicas hagan que cada uno tengamos una preferencia por algo. Porque es que esto es muy filosófico. ¿Por qué alguien tiene una preferencia por algo? En general, no solo en qué elegir, en qué estudiar, ni a qué dedicarte en la vida. ¿Por qué yo tengo una preferencia por ser tu amiga y no ser tu amiga? No lo sé. Son cosas que el cuerpo percibe y que inconscientemente procesa y hace que tú tomes una decisión. Sí que es verdad que hay determinados campos de la ciencia que a las mujeres se les da mejor y otros determinados campos de la tecnología principalmente que se les da mejor a los hombres. Y se les da mejor. El tema no es que haya más o menos, sino que a aquel que se le dé bien algo y le guste, aunque no sea de lo que, vamos a decir, naturalmente se te podría dar bien, tenga la oportunidad de desarrollarlo si es bueno. Ese es para mí el kit de la cuestión. No entrar, porque yo no puedo controlar mi cuerpo de por qué a mí me gusta la ingeniería y a mi amiga le gustaba más. Tú trabajabas la jornadas ciencia. tremendas, duras, trabajabas duramente, Sí, y en tus compañeros también. sí. Es que es muy complicado esto. Y no quiero el ninguna sensibilidad, sino es que estaba en una charla el viernes de este tema a nivel científico, en el que casi está demostrado que es el café científico que hace nuestra física en Santander, y lo puedo compartir porque ahora yo no sé si antes el huevo o la gallina, es a la vez, ¿no? Nacemos y luego nos hacemos, son las dos. Entonces, he buscado un libro que me recomendaron en la carrera de Bourdieu, que es un sociólogo que habla de las distinciones, por qué nos gustan las cosas. Es lo más aproximado a la ciencia que te va a llegar. Y yo no creo que sea cuestión, es que estamos confundiendo género con sexo, que son hombres y mujeres, y luego el género, que podríamos entrar ahí a abrir un melón, que no es la cuestión. Vale, y dicho esto, era para mí muy importante, ¿no? Que me gustaría compartirlo, ya que estamos en el espacio. Sí. Eso, si alguien quiere, se lo puedo pasar y así estamos más informados, que es lo importante, y que el conocimiento se divulgue, ¿no? Y quería hacer esa reflexión, y luego se puede dar la pregunta, nada más, gracias. Bueno, pues como vamos a dar paso a lo siguiente, oye, pues muchas gracias, vamos a aplaudirte.
gustado porque es como ya conocimiento muy práctico y interesante. Muy interesante. Voy a empezar a repetir por lo que algunos lo vuelven a escuchar. Es fármaco. Ferromino. Ya, lo verdad que es fácil. Ferromino. Estoy así, mi hambre acaba de